Imaginen un leviatán de acero, una bestia mecanizada de 200 toneladas, con las dimensiones de una casa de 2 pisos y un peso equivalente a 10 tanques medianos apilados. Su coraza, tan absurdamente gruesa que ninguna arma antitanque de su tiempo podría siquiera soñar con perforarla. Este coloso estaba destinado a cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, a abrir una brecha de acero y fuego en las defensas soviéticas y despejar el camino hacia Moscú. El propio Hitler aprobó su creación y exigió, con una urgencia febril, su producción en masa. Pero esta máquina, este monumento a la arrogancia, albergaba en su interior una falla fatal. Era demasiado pesada, incluso para sí misma. En la primavera de 1942, la guerra para Alemania no se desarrollaba según el plan. La Blitzkrieg, la guerra relámpago que había aplastado a Polonia y Francia, se había ahogado en las interminables y fangosas estepas de la Unión Soviética. Las divisiones Panzer, antes invencibles, se hundían en el barro ruso y sus mecanismos se quebraban bajo el azote de un invierno implacable. Los tanques soviéticos T-34 y KV demostraron ser adversarios mucho más resistentes de lo que la inteligencia alemana había previsto. Hitler estaba consumido por la rabia. Necesitaba un arma milagrosa, una Wunderwaffe, que devolviera la iniciativa a sus ejércitos en el frente oriental. Convocó a los representantes de los mayores consorcios industriales de Alemania y les planteó un desafío que rayaba en la locura. Exigía un tanque que fuera absolutamente invulnerable. Un blindaje tan espeso que los proyectiles enemigos rebotaran en él como guisantes contra un muro de granito. Un armamento capaz de aniquilar a sus oponentes a distancias en las que estos ni siquiera podían devolver el fuego. El tamaño y el peso no importaban. Solo importaba la supremacía absoluta. El encargo recayó sobre la compañía Porsche. Ferdinand Porsche, su fundador, era uno de los favoritos del Führer y gozaba de su total confianza. El requerimiento inicial era ya fantástico, un tanque de 100 toneladas. Pero los ingenieros de Porsche, en un alarde de ambición, decidieron ir más allá. Cuando los planos llegaron al escritorio de Hitler, se dice que incluso él se quedó perplejo por un instante. Ante sus ojos, la documentación de una máquina de guerra de 200 toneladas. El blindaje frontal medía 25 centímetros de acero macizo, más que el de muchos buques de guerra de la época. Los flancos estaban protegidos por placas de 18 centímetros de acero templado. Incluso el techo tenía un blindaje de 6 centímetros, haciéndolo inmune a las bombas de aviación de pequeño calibre. En su torreta se instalaría un cañón de 128 milímetros, capaz de atravesar cualquier blindaje existente a más de 2 kilómetros de distancia. Hitler estaba exultante. Visualizaba a estos monstruos de acero abriéndose paso hacia el Kremlin. Sin embargo, en la búsqueda de la invulnerabilidad total, sus creadores habían ignorado las leyes más fundamentales de la física. Un sueño de poder absoluto que se convirtió en una pesadilla logística, un gigante de acero condenado por su propia masa. Un recordatorio de que, a menudo, la mayor amenaza para un poder desmedido no proviene del exterior, sino del peso insoportable de su propia ambición. Imaginaron una senda de acero a través de las defensas soviéticas, un coloso que barrería todo a su paso. Ningún cañón antitanque podría detenerlo. Ninguna mina podría perforar su vientre blindado. Avanzaría lenta, pero inexorablemente, convirtiendo las fortificaciones enemigas en meros montones de escombros. El Führer, seducido por la promesa de poder absoluto, aprobó el proyecto sin dilación y exigió la construcción del primer prototipo en el menor tiempo posible. Al proyecto se le asignó un nombre en clave que debía reflejar su poder y su naturaleza imparable. Pero los ingenieros, con un humor tan negro como el acero que forjaban, bautizaron a esta mole de una forma casi insultante: Maus, el ratón. Comenzó entonces un trabajo febril para dar vida al prototipo. El principal quebradero de cabeza, el corazón de la bestia, era su motor. Para mover 200 toneladas de acero, se necesitaba una planta motriz de una potencia
monstruosa. Primero intentaron adaptar un motor de aviación, el Daimler-Benz MB509, una enorme unidad de 12 cilindros utilizada en los bombarderos. Pero incluso este potentísimo motor fracasó en su tarea. El tanque o no se movía en absoluto, o se arrastraba a la velocidad de un peatón. Los ingenieros instalaron entonces un motor diésel aún más potente, el Daimler-Benz MB517. Este nuevo monstruo desarrollaba una potencia de 1.200 caballos de fuerza, pero ocupaba tanto espacio que, junto con el generador eléctrico, llenaba 2/3 de todo el interior del casco. A la tripulación apenas le quedaban unos pocos metros cuadrados donde 5 hombres, comandante, artillero, cargador, mecánico conductor y operador de radio, debían coexistir. Para mayo de 1943, una maqueta de madera a escala real estaba lista para ser presentada a Hitler. El Führer llegó al polígono secreto y rodeó la gigantesca estructura varias veces. La altura del tanque alcanzaba los 3,5 metros, su longitud superaba los 10 metros y su anchura era de casi 4. Era, sin lugar a dudas, un auténtico leviatán terrestre. Hitler exigió algunas modificaciones y firmó de inmediato la orden para la producción en serie de 150 de estas máquinas. La guerra estaba a punto de recibir su arma maravillosa. Pero mientras Hitler ya soñaba con desfiles de victoriosos tanques Maus en la Plaza Roja, los ingenieros se enfrentaban a una realidad mucho menos halagüeña. El primer prototipo funcional estuvo listo a finales de 1943, y fue entonces cuando comenzaron las verdaderas pruebas para todos los implicados en el proyecto. Cuando la mole de 200 toneladas rugió por primera vez con su corazón diésel y se puso lentamente en movimiento, los militares y diseñadores presentes contuvieron la respiración. El tanque avanzó por la plataforma de hormigón del polígono y a los pocos metros, bajo sus orugas, comenzaron a aparecer profundas grietas. El pavimento, diseñado para soportar el movimiento de vehículos pesados convencionales, simplemente se desmoronaba bajo la increíble masa del Maus. Cada una de sus orugas dejaba tras de sí un surco de varios centímetros de profundidad. La superficie de la carretera se deformaba y se destruía, como si sobre ella no hubiera pasado un tanque, sino una manada de elefantes. El arma definitiva, la encarnación de la fuerza bruta, demostraba ser tan pesada que el propio mundo que pretendía conquistar se rompía bajo su peso. Era un monstruo que no solo aniquilaba al enemigo, sino también el camino que pisaba. Un símbolo perfecto de una ambición que, en su desmesura, estaba destinada a devorarse a sí misma. Se hizo dolorosamente evidente que ninguna carretera existente en Alemania, ni una sola, podría soportar el movimiento de este coloso. Y sin embargo, el plan era producir 150 de estas máquinas y, de alguna manera, transportarlas hasta la línea del frente. Un sueño logístico que se convertía en una pesadilla de ingeniería. Las pruebas continuaron en caminos de tierra, y allí la situación resultó ser aún peor. Sobre el suelo blando, las orugas del Maus se hundían medio metro en el lodo. El tanque, literalmente, araba la tierra como un arado ciclópeo, dejando tras de sí trincheras profundas y fangosas. Ante la más mínima pendiente, el motor comenzaba a sobrecalentarse y la velocidad caía a la de un caracol exhausto. El mecánico conductor informaba, con la voz tensa por el esfuerzo, que controlar aquella mole era una tarea casi sobrehumana. El más leve giro exigía una fuerza inmensa, mientras que la distancia de frenado se extendía por decenas de metros. Cualquier intento de detenerse bruscamente provocaba que el tanque, por su propio e increíble peso, comenzara a enterrar el morro en el suelo. La velocidad máxima que lograron exprimir del prototipo fue de apenas 20 kilómetros por hora, y eso solo en una superficie perfectamente lisa y dura. En comparación, el T-34 soviético alcanzaba los 55 kilómetros por hora y el Tiger alemán llegaba a los 45.
Esto significaba que cualquier tanque enemigo podía, simplemente, alejarse del mouse, rodeándolo y atacándolo desde una distancia segura. Incluso la infantería en marcha se movía más rápido que este gigante de acero. La idea de una ruptura veloz y decisiva de las defensas enemigas se desmoronaba, convertida en polvo y barro. Pero el verdadero terror comenzó cuando intentaron cruzar un río. Los zapadores alemanes habían reforzado el puente de antemano, calculando la carga con un margen de seguridad varias veces superior al necesario. El tanque comenzó a avanzar lentamente sobre la estructura. A mitad de camino, el puente empezó a emitir un crujido siniestro. Las vigas de soporte se combaron visiblemente y grietas finas como telarañas aparecieron en el hormigón. El comandante de la tripulación, con el corazón en un puño, ordenó la retirada inmediata. El puente resistió, pero por muy poco. Tras el paso del mouse, fue declarado inservible y enviado a una reparación capital. Quedó claro que ningún puente existente en Europa podría soportar a este monstruo. Los ingenieros buscaron frenéticamente una solución. Alguien propuso construir puentes especiales y reforzados antes de cada avance del tanque. Pero eso significaría que el mouse se movería a la velocidad de las obras de construcción. Otros sugirieron transportar el tanque desmontado y ensamblarlo en el campo de batalla. Pero la sola idea de desmontar y volver a montar una máquina de casi 200 toneladas en condiciones de combate parecía un delirio. Fue entonces cuando los diseñadores de Porsche presentaron un concepto que sonaba a pura ciencia ficción. El mouse vadearía los ríos por el fondo, moviéndose bajo el agua como un submarino. Para llevar a cabo este plan demencial, el casco del tanque fue completamente sellado herméticamente. Todas las escotillas se equiparon con juntas de goma de alta presión y sobre la torreta se instaló un tubo telescópico de 8 metros de altura, un snorkel. A través de este tubo, el aire llegaría al interior para el funcionamiento del motor y la respiración de la tripulación, mientras los gases de escape burbujearían hacia la superficie. Así, la máquina de guerra más pesada jamás construida, demasiado grande para el mundo que debía conquistar, se veía obligada a sumergirse, a esconderse bajo las aguas, derrotada no por el fuego enemigo, sino por la simple e inmutable ley de la gravedad. Un monumento de acero a la desmesura, cuya mayor batalla fue siempre contra la propia tierra que pisaba. Los gases de escape, evacuados a través de válvulas especiales, le permitían operar bajo la presión del agua. Pero incluso aquí, en las profundidades, surgió un obstáculo insalvable. El motor del mouse no podía generar la colosal cantidad de energía eléctrica necesaria para mover sus orugas bajo el agua. La solución fue tan ingeniosa como desesperada. Un segundo mouse permanecería en la orilla, actuando como una central eléctrica móvil, y a través de un cable blindado de varias decenas de metros, suministraría energía al primero mientras éste reptaba por el lecho del río. El primer ensayo de vadeo submarino tuvo lugar en un modesto río de unos 5 metros de profundidad. La tripulación accedió al interior del tanque herméticamente sellado con una aprensión palpable. La perspectiva de quedar atrapados en el fondo de un río, dentro de un ataúd de acero de 200 toneladas, no entusiasmaba a nadie. Lentamente, el mouse se deslizó hacia el agua. Su snorkel sobresalía de la superficie como el periscopio de un submarino, mientras en la orilla, el segundo tanque rugía, generando la electricidad que le daría vida bajo las turbias aguas. Para sorpresa de todos los presentes, el sistema funcionó. El monstruo de acero recorrió casi 100 metros sumergido y emergió en la orilla opuesta, cubierto de lodo y algas, como una bestia prehistórica resucitada. Pero la alegría fue efímera. Los ingenieros no tardaron en hacer los cálculos. Para cruzar un obstáculo acuático formidable, como el Dnieper o el Vístula, se necesitaría un cable de varios cientos de metros de longitud. Desplegar semejante cable bajo el fuego enemigo se convertía en una operación suicida. Además, mientras un mouse cruzaba, el otro debía permanecer en la orilla, completamente indefenso, sirviendo como un objetivo inmóvil y perfecto. ¿Y qué sucedería si se necesitara cruzar más de 2 tanques? Construir una cadena de máquinas
pasándose energía unas a otras como un absurdo relevo eléctrico? La insensatez de la situación se volvía cada vez más evidente. Fue entonces cuando se reveló otro problema catastrófico: la autonomía. Su gigantesco motor diésel devoraba combustible con una voracidad increíble. Incluso con los depósitos llenos, el Maus apenas podía recorrer 65 kilómetros por carretera. En terreno accidentado, esa cifra se desplomaba a unos miserables 40 kilómetros. En la práctica, el tanque podía moverse durante apenas 3 horas antes de convertirse en un búnker inmóvil. A modo de comparación, un T-34 soviético recorría 300 kilómetros con un solo depósito, y un Tiger 140. Abastecer a una armada de tanques Maus habría requerido la creación de un sistema logístico sin precedentes, con reabastecimientos constantes cada pocas horas de movimiento. El general Heinz Guderian, el padre de la Blitzkrieg alemana y el mayor estratega de tanques de Alemania, tras inspeccionar el Maus en las pruebas, calificó el proyecto de grandioso. Pero todos los presentes entendieron que, en sus labios, esa palabra era la más afilada de las ironías. Guderian abogaba por la producción masiva de tanques medios, rápidos y maniobrables, capaces de asestar golpes relámpago. El Maus, sin embargo, era la antítesis absoluta de esa filosofía. Un coloso lento, glotón y torpe que exigía un ejército de personal de mantenimiento y montañas de recursos. Para principios de 1944, era evidente que incluso si el Maus, por algún milagro, llegaba al campo de batalla, su impacto sería nulo. No era un arma de guerra, era un monumento al exceso, un símbolo de cómo la obsesión por el gigantismo puede cegar a una nación, llevándola a construir gigantes con pies de barro, incapaces de dar un solo paso decisivo en la guerra que realmente importaba. El simple hecho de llevarlo al frente era, en sí mismo, una odisea de proporciones épicas. En los despachos de la Deutsche Reichsbahn, los ingenieros ferroviarios se llevaron las manos a la cabeza cuando les mostraron los planos del tanque. La petición era simple: calcular la viabilidad de su transporte. La respuesta, sin embargo, era una pesadilla logística. Ninguna plataforma ferroviaria existente en toda Europa podía soportar semejante peso. 200 toneladas de acero concentradas en una superficie de apenas unas pocas decenas de metros cuadrados. La presión resultante era tan inmensa que podía deformar los rieles de acero macizo y hacer estallar los durmientes de madera como si fueran simples ramas secas. Hubo que diseñar desde cero una plataforma especial. Un monstruo de ingeniería con un bastidor reforzado y 24 ejes, en lugar de los 4 estándar. Pero incluso esta construcción colosal solo podía desplazarse por las vías principales, aquellas construidas con los rieles más resistentes y durmientes de hormigón armado. Los durmientes de madera convencionales comenzaban a agrietarse y a desmoronarse bajo el peso del convoy tras apenas unos pocos kilómetros. La velocidad máxima era de unos 15 kilómetros por hora. Cualquier intento de ir más rápido amenazaba con un descarrilamiento catastrófico. Un viaje desde la fábrica hasta el frente oriental se habría convertido en un lento peregrinaje de semanas, donde cada operación de carga y descarga era una maniobra de horas que requería las grúas más potentes y rampas construidas a medida. En el frente, sencillamente, no existían tales condiciones. Los estrategas militares calcularon el coste real. Para mantener operativo un solo batallón de 10 tanques Maus, sería necesario dedicar una línea ferroviaria completa exclusivamente para ellos. Se necesitarían decenas de vagones cisterna con combustible, cientos de camiones con suministros y municiones, y todo un ejército de personal técnico. Y Hitler, en su delirio, soñaba con 150 de estas máquinas. Mientras tanto, lejos de los polígonos de pruebas, la realidad de la guerra se desmoronaba a una velocidad vertiginosa. En febrero, la batalla de Stalingrado había concluido con el aniquilamiento total del Sexto Ejército alemán. 300.000 soldados cayeron prisioneros o murieron en la nieve. Fue la primera victoria soviética a gran escala, un punto de inflexión que torció el curso de toda la guerra.
El Ejército Rojo, renacido, lanzó una ofensiva a lo largo de todo el frente oriental. En verano se produjo la titánica batalla de tanques de Kursk, donde los alemanes desplegaron sus flamantes Tiger y Panther, solo para ver cómo sus puntas de lanza se rompían contra un muro de acero y voluntad soviética. Para el otoño, las tropas soviéticas habían cruzado el Dnieper y liberado Kiev. La línea del frente retrocedía inexorablemente hacia el oeste. Alemania había dejado de ser la agresora para convertirse en la defensora. Ahora, el Reich no necesitaba lentos gigantes de ruptura, sino máquinas ágiles para contraataques desesperados y para contener el implacable avance enemigo. El Maus, con su velocidad de 20 km por hora, era completamente inútil en estas nuevas condiciones. Para cuando su enorme mole lograra girar y arrastrarse hasta un sector amenazado, los tanques soviéticos ya habrían perforado las defensas en otro lugar. A pesar de todo, en el polígono de pruebas, el trabajo continuaba en un segundo prototipo. Los ingenieros, en un esfuerzo casi fútil, intentaban corregir al menos una parte de los defectos. Instalaron un sistema de refrigeración del motor más avanzado, modificaron la transmisión, reforzaron la suspensión. Pero los problemas fundamentales seguían siendo irresolubles. Era físicamente imposible hacer que 200 toneladas de acero se movieran con rapidez sin un motor de una potencia inconcebible, un motor que simplemente no existía. El Maus no era un arma, era un monumento de acero a la desmesura, un gigante nacido demasiado tarde en un mundo que ya no tenía lugar para él. Un símbolo perfecto de cómo la ambición ciega puede forjar su propia y pesada lápida. Las inmutables leyes de la física demostraron ser un adversario más formidable que la ambición de Hitler. En junio, un evento sísmico sacudió los cimientos del Tercer Reich, un acontecimiento que enterraría para siempre las esperanzas de una producción masiva del Maus. Los aliados desembarcaron en Normandía, abriendo el tan temido segundo frente. De repente, Alemania se vio obligada a luchar una guerra en dos frentes, y sus recursos, ya mermados, se estiraron hasta el punto de ruptura. Las fábricas operaban hasta el agotamiento, produciendo tanques convencionales, aviones y artillería en un esfuerzo frenético por contener la marea. El combustible se convirtió en el recurso más preciado. Los yacimientos petrolíferos rumanos, la principal fuente del Reich, sufrían los bombardeos constantes y devastadores de la aviación aliada. Cada tonelada de acero, cada litro de combustible, se contaba con una precisión desesperada. En este clima de escasez crítica, gastar recursos colosales en la producción de gigantes experimentales que apenas podían moverse por sus propios medios era un lujo que el Reich ya no podía permitirse. Albert Speer, el pragmático ministro de armamento de Alemania, presentó a Hitler un informe demoledor. Los cálculos eran brutales en su simplicidad. El coste de un solo Maus equivalía al de 5 tanques Panther o hasta 8 Panzer IV. Con los recursos necesarios para construir los 150 tanques superpesados que Hitler soñaba, se podrían haber fabricado más de 1000 tanques medios, vehículos probados en combate y capaces de influir de manera real y decisiva en el curso de las batallas. Speer insistió, abogando por la cancelación inmediata del programa y la reorientación de toda la capacidad industrial hacia la producción de material bélico de eficacia demostrada. Hitler, sin embargo, se resistía. Aún se aferraba a la fe en un arma milagrosa, la Wunderwaffe, que en su mente cambiaría el curso de la guerra. Pero la realidad en el frente era implacable. Para el otoño de 1944, el Ejército Rojo había alcanzado las fronteras de Prusia Oriental. Rumanía, Bulgaria y Finlandia habían abandonado el eje. Los tanques soviéticos estaban, literalmente, a las puertas de la propia Alemania. En el oeste, los aliados habían liberado Francia y Bélgica y se preparaban para invadir territorio alemán. El Tercer Reich se desmoronaba, perdiendo una posición tras otra en una agonía lenta y sangrienta. En una situación tan desesperada, cualquier proyecto a largo plazo perdía todo su sentido.
Se necesitaban armas aquí y ahora, no en un futuro incierto de 1 o 2 años. Finalmente, en noviembre, Hitler firmó la orden, el cese completo de todos los trabajos en el proyecto Maus. Todos los recursos se destinarían a la producción de tanques convencionales y artillería antitanque. Los 2 prototipos construidos quedaron abandonados en el campo de pruebas de Kummersdorf, no lejos de Berlín. Se planeó usarlos para la defensa de la capital en caso de una amenaza directa, pero ni siquiera en los planes más desesperados del alto mando alemán se encontró un uso digno para estos gigantes torpes. El sueño de un coloso de acero invencible se había hecho añicos contra la realidad de la guerra y las leyes del sentido común. 2 prototipos gigantescos permanecían en el polígono, como monumentos a una ambición desmedida. El primero estaba completamente equipado, con su torreta y su armamento. El segundo seguía siendo un chasis sin torreta, simplemente no hubo tiempo de instalarla antes de la cancelación del proyecto. Un pequeño grupo de ingenieros y mecánicos continuó realizando pruebas, aunque todos comprendían que ya no tenían ningún sentido práctico. Conducían los tanques por el polígono, medían sus características y probaban sus sistemas. En una ocasión, incluso realizaron disparos con el cañón principal. El arma de 128 milímetros demostró una precisión y una potencia magníficas. Una fuerza formidable, sí, pero atrapada en un cuerpo inútil. El sueño se había desvanecido, dejando tras de sí solo el eco de lo que pudo haber sido, y 2 moles de acero como testigos silenciosos de una fantasía que se negó a aceptar el mundo tal como era, y no como deseaba que fuera. Pero, ¿de qué sirve el arma más letal si su portador apenas puede arrastrarse? El invierno de 1944 a 1945 resultó ser de una crudeza implacable. Las tropas soviéticas avanzaban a un ritmo vertiginoso a través de Polonia, directas hacia la frontera alemana. El ejército alemán, quebrado, se replegaba, abandonando una línea de defensa tras otra. En el oeste, las fuerzas angloamericanas combatían en las Ardenas, repeliendo la última gran ofensiva alemana. El Reich se encogía como una piel de zapa, perdiendo territorios, recursos y, sobre todo, esperanza. Berlín se preparaba para el asedio. En enero, el Ejército Rojo desató la operación Vístula-Oder. Las cuñas de tanques soviéticos pulverizaron las defensas alemanas y se derramaron en las profundidades de Alemania. En apenas unas semanas, recorrieron la distancia desde el Vístula hasta el Oder, casi 500 kilómetros. El ritmo de la ofensiva era tan fulminante que el alto mando alemán simplemente no tenía tiempo para organizar nuevas líneas de contención. Los T-34 y los IS-2 avanzaban día y noche, sorteando los focos de resistencia y precipitándose siempre hacia adelante. A finales de mes, las unidades de vanguardia soviéticas se encontraban a tan solo 70 kilómetros de Berlín, y en su camino se interponía el polígono de pruebas de Kummersdorf. La amenaza era directa, inminente. El mando alemán emitió una orden desesperada: evacuar todo el equipo valioso y destruir aquello que no pudiera ser trasladado. Los ingenieros recibieron la orden de volar ambos prototipos del Maus. Era impensable permitir que aquellas máquinas únicas cayeran en manos del enemigo. La inteligencia soviética ya conocía la existencia de estos tanques superpesados y ansiaba capturarlos para su estudio. Los alemanes, por su parte, comprendían el incalculable valor que representaban estos prototipos en términos de tecnología y soluciones de ingeniería. Los equipos de demolición colocaron cargas explosivas en ambos tanques. El primer Maus, el que portaba su torreta, fue saboteado a conciencia. Una explosión masiva desgarró el casco, la torreta saltó de su anillo y se inclinó torpemente hacia un lado. Las orugas quedaron reducidas a fragmentos de metal. Del tanque solo quedó un amasijo de acero retorcido. Con el segundo prototipo, sin embargo, surgió un contratiempo. Quedaban pocos explosivos. La carga de demolición resultó ser más débil de lo necesario. La detonación dañó el tren de rodaje y el motor, pero el casco permaneció relativamente intacto.
Ya no había tiempo para colocar una segunda carga. Los grupos de reconocimiento soviéticos ya merodeaban por las inmediaciones del polígono. El 21 de abril de 1945, las unidades de zapadores soviéticos entraron en el territorio del campo de pruebas. Los alemanes se habían retirado, abandonándolo todo: equipos, documentos, secretos. Entre los escombros de edificios destruidos y los cráteres de las bombas, los soldados soviéticos descubrieron los restos de 2 tanques gigantescos. El comandante del batallón de zapadores quedó atónito ante las dimensiones de las máquinas. Incluso en su estado ruinoso, aquellos monstruos de acero producían una impresión aterradora. Los soldados treparon por los tanques, maravillados por el grosor del blindaje y la escala colosal de su construcción. Los oficiales de la inteligencia militar informaron inmediatamente del hallazgo a Moscú. La orden que regresó fue inequívoca: evacuar ambos tanques, a cualquier precio. El mando soviético comprendía perfectamente que los ingenieros alemanes no habían trabajado en vano. Aquellos gigantes silenciosos y rotos no eran solo trofeos de guerra, eran la clave para desentrañar los últimos y más audaces sueños de una ingeniería llevada al extremo. Un testamento de acero a una ambición tan desmedida como el régimen que los había concebido. Se habían invertido recursos colosales en la creación de estas máquinas. Estudiar su diseño podría revelar información de un valor incalculable sobre los secretos de la tecnología alemana, sus avances en la construcción de tanques, en la metalurgia, en la ingeniería de motores. Además, eran los únicos tanques de su clase en el mundo entero. Un trofeo en verdad único. Su captura y transporte se convirtieron en una auténtica epopeya de la ingeniería. Primero, los especialistas soviéticos ensamblaron, a partir de los restos de 2 prototipos, un único tanque más o menos completo. Fue un acto de resurrección macabra, una especie de Frankenstein de acero. Del primer Maus, destruido, retiraron la torreta que había sobrevivido milagrosamente al combate y la instalaron sobre el chasis del segundo, que había sufrido menos daños. Las orugas fueron reemplazadas y los motores reparados hasta donde las condiciones del campo de batalla lo permitían. El resultado fue un híbrido, una amalgama de 2 bestias caídas, pero representaba una muestra relativamente íntegra del pensamiento ingenieril alemán llevado a su extremo más delirante. Para el traslado de sus casi 200 toneladas, fue necesario encontrar la plataforma ferroviaria más potente que existiera. La encontraron. Era, precisamente, la plataforma especial alemana de 24 ejes que había sido diseñada específicamente para transportar al Maus. Sobre las vías férreas devastadas por la guerra, el convoy se arrastraba a la velocidad de un peatón. Cada puente era un enemigo potencial, cada tramo de vía una amenaza. Se veían obligados a desviarse, a elegir rutas con los cruces más robustos, transformando un viaje directo en un laberinto a través de una Europa en ruinas. El trayecto desde Alemania hasta Kubinka, en las afueras de Moscú, donde se encontraba el polígono de pruebas para el equipo capturado, se prolongó durante casi 2 meses. El tren se movía solo de día, bajo una estricta vigilancia, con paradas constantes para inspeccionar las vías y la plataforma que gemía bajo el peso del titán. En el verano, finalmente, el Maus llegó al polígono de Kubinka. Los ingenieros soviéticos, con una mezcla de asombro y escepticismo, lo sometieron a un escrutinio implacable. Midieron meticulosamente el tanque, fotografiaron cada detalle, desmontaron cada componente accesible. Realizaron varias pruebas de conducción, confirmando que los cálculos alemanes eran inquietantemente correctos. El tanque, de hecho, alcanzaba una velocidad de unos 20 km por hora y consumía combustible a un ritmo pavoroso. Luego vino la prueba de fuego, su blindaje. Lo enfrentaron a los cañones antitanque alemanes capturados, sus adversarios naturales. Los proyectiles simplemente rebotaban, incapaces de infligir el menor daño. De repente, quedó claro por qué Hitler había depositado tanta fe en este proyecto. Era una fortaleza móvil, impenetrable.
Pero los constructores soviéticos llegaron a la misma e ineludible conclusión que sus homólogos alemanes. Los tanques superpesados eran un callejón sin salida. Su baja velocidad, su consumo astronómico de combustible, los problemas logísticos insuperables para su transporte y mantenimiento, todo ello los convertía en máquinas inútiles para la guerra real, para el combate fluido y dinámico que había definido el frente oriental. La Unión Soviética, en aquellos años, desarrollaba sus propios tanques pesados, pero incluso el más masivo, el IS-3, pesaba apenas 45 toneladas, más de 4 veces menos que el Maus. La doctrina soviética había elegido un camino diferente, el de las máquinas equilibradas, con una relación óptima entre protección, potencia de fuego y, sobre todo, movilidad. Durante varios años, el tanque gigante permaneció en el polígono de pruebas, un testigo silencioso de ambiciones demenciales, el fantasma de acero de una Alemania que había perdido la guerra. De vez en cuando se mostraba a las delegaciones militares de países amigos como un ejemplo monumental de lo que no se debía hacer en el diseño de tanques. Los ingenieros extranjeros caminaban alrededor del Maus, negando con la cabeza y fotografiando aquella extravagancia. La máquina, despojada de su propósito, se había convertido en un monumento, no a la victoria, sino a la peligrosa seducción de la fuerza bruta sobre la razón estratégica. Desde todos los ángulos, la máquina provocaba una extraña dualidad de emociones. Por un lado, una admiración casi reverencial por la maestría de los ingenieros alemanes, por otro, una profunda perplejidad ante lo absurdo de su concepto. A principios de los años 50, el tanque se había convertido definitivamente en una pieza de museo. Su motor, silenciado hacía mucho tiempo, ya no volvería a rugir. Los elementos de caucho de sus orugas se habían resecado y agrietado con el paso de las décadas, y en su interior, un denso aroma a aceite de máquina y óxido contaba la historia de su abandono. El Maus fue trasladado a su lugar de descanso final en el Museo de Tanques de Kubinka, donde ocupó un lugar de honor entre otros gigantes de acero capturados. Allí, en esa fría galería de la historia, se encuentra rodeado por la élite blindada del Tercer Reich. A su lado descansan los Tigres, los Panteras, los Ferdinand, toda aquella maquinaria que una vez pareció invencible, pero que finalmente perdió la guerra. Los visitantes del museo siempre se detienen más tiempo frente al Maus. Sus dimensiones, incluso décadas después del conflicto, desafían la imaginación. La gente se acerca a sus orugas, que se elevan por encima de la estatura de un hombre adulto, y tocan con la palma de la mano el blindaje, tan grueso como un muro. Intentan atisbar el interior a través de las estrechas rendijas de visión, buscando el fantasma de una tripulación que nunca existió en combate. Los guías relatan la historia de la creación de este monstruo, explicando por qué nunca llegó a participar en batalla alguna, utilizando al Maus como el ejemplo perfecto de cómo el poderío técnico, desprovisto de sentido estratégico, se convierte en una inútil y colosal pila de metal. Para las generaciones posteriores de ingenieros, el Maus se transformó en un manual sobre los errores de diseño. Su construcción ciertamente albergaba soluciones técnicas fascinantes. Un innovador sistema de transmisión eléctrica, la hermetización del casco para vadear ríos profundos, un armamento devastador. Pero todos estos logros se desvanecían ante el error de cálculo fundamental. El tanque era, sencillamente, demasiado pesado para su tiempo. La tecnología de los años 40 no permitía crear un motor con la potencia suficiente que tuviera, a su vez, un tamaño y un consumo de combustible aceptables. Los ingenieros alemanes intentaron engañar a la física, pero las leyes de la naturaleza demostraron ser implacables. La historia del Maus se convirtió en una fábula, en una advertencia susurrada entre los constructores de tanques de todo el mundo. Cuando en los años 60 los estadounidenses desarrollaban su propio tanque pesado, el M103, y los ingenieros soviéticos trabajaban en el objeto 279, ambas superpotencias recordaban la lección del gigante alemán. Ambos proyectos quedaron relegados al papel,
o se materializaron únicamente en prototipos aislados. La guerra blindada había evolucionado, avanzando hacia tanques de batalla principales, más ágiles, con un peso de entre 40 y 50 toneladas, capaces de equilibrar protección, potencia de fuego y, sobre todo, movilidad. El único Maus que sobrevive sigue inmóvil en el museo. Un recordatorio perpetuo de cómo los planes más grandiosos pueden estrellarse contra la dura realidad. El tanque más pesado de la historia de la humanidad, una máquina en la que se invirtieron los enormes y menguantes recursos de un Reich moribundo, es a la vez una maravilla de la ingeniería alemana y un símbolo de su ceguera estratégica. Nunca disparó un solo tiro en combate. Sus cañones permanecieron en silencio, sus orugas jamás aplastaron trincheras enemigas, su blindaje nunca desvió el proyectil de un adversario real. 200 toneladas de acero quedaron reducidas a una impresionante pieza de exhibición, una prueba irrefutable de una verdad simple. En la guerra, no siempre vence el más grande o el más fuerte, sino aquel que entiende el verdadero arte de la batalla. En los últimos y febriles días del Tercer Reich, la megalomanía dio paso a una desesperada carrera por la supremacía tecnológica. Ya no se buscaba el arma más grande, sino la más letal, la más eficiente. Un artefacto nacido no de la estrategia, sino de la demencia de un régimen acorralado. Cada plano, cada cálculo, era un testamento a la brillantez humana puesta al servicio de la más profunda oscuridad. La historia nos enseña que la eficacia sin moral es solo una forma más veloz de llegar al abismo, y en el silencio de los laboratorios abandonados resuena la eterna pregunta sobre los límites del ingenio cuando el único objetivo es la aniquilación.